Hola, soy Disforia. En esta ocasión les voy a compartir cómo calibrar el stroke en una máquina rotativa tipo Direct Drive como esta que tenemos aquí. En el video que les voy a dejar por acá ya les compartía qué es el stroke, en qué se diferencia con la salida de la aguja y para qué nos van a servir los diferentes tamaños de recorrido que nos va a permitir. Una vez que ya sabemos qué recorrido vamos a ocupar, hay que ver cómo está conformada nuestra máquina para saber de dónde la vamos a mover al calibrarla y dejarla bien ajustada. Este mecanismo completo se llama rueda excéntrica. En ella podemos ver que en la parte de afuera vienen los números de los milímetros tatuados, los milímetros que podemos ocupar en cuanto al stroke que queramos escoger. En la rueda más pequeña viene biselado un punto chiquito y un punto más grande. Esos puntos nos van a servir de referencia para hacer la calibración. El punto pequeño es el que siempre va a tener que quedar apuntando hacia el stroke que hayamos escogido y el punto grande nos va a servir para poder mover la rueda. Cuando ya sabemos esto, vamos a ver que nuestras máquinas Direct Drive traen una abertura y vamos a girar la rueda excéntrica. Al hacer eso, vamos a ver que se asoma un agujerito, que es donde viene el tornillo tipo Allen que hay que aflojar. Para esto previamente ya tenemos que tener una llave Allen de la medida de ese tornillo. Vamos a proceder a meterla y a aflojar el tornillo. Una vez que ya lo aflojamos, con la misma llave Allen, sosteniéndonos desde el punto grande que viene aquí, vamos a ir moviendo nuestra rueda excéntrica para calibrar el stroke. Yo lo tenía ahorita en 2,5, pero ahora lo vamos a abrir a 3,5. Una vez que ya está donde queremos, volvemos hacia acá y apretamos nuevamente. Así podemos ver que ya no se puede mover. Entonces ya pasamos de un stroke de 2,5 a 3,5. De esta manera yo ya puedo proceder y poner la aguja que voy a utilizar porque ya quedó calibrada, ya que con la aguja no la podría calibrar. Siempre se hace la calibración sin aguja. Espero que este video les haya sido útil y que haya aclarado sus dudas en cuanto a la calibración del stroke en máquinas de este tipo. Gracias y hasta la próxima.